Bueno, queremos hablar hoy día de los problemas de la pubertad, de los problemas que se generan en la adolescencia, y nos viene súper bien el hecho que la película Intensamente 2 haya estado en los cines precisamente en vacaciones de invierno, y fíjense ustedes que ya se ha convertido en la película más vista de la taquilla local, porque claro, apela a un montón de cosas que le pasan a los jóvenes, a las y los jóvenes cuando entran en la pubertad, y queremos hablar de la adolescencia, de lo que experimentan los jóvenes, las y los jóvenes, estos cambios emocionales que se ponen a veces más intensos, más irritables, problemas con el sueño, la concentración, en fin, toda una cantidad de manifestaciones que muchas veces hacen que padres y madres, bueno, no sepan muy bien cómo abordarlo. Pero también queremos hablar de disautonomía, cuando hablamos de un cansancio que es muy, muy profundo, que es como si a ustedes los apagaran. ¿De qué se trata exactamente? Se lo vamos a preguntar a nuestra siguiente entrevistada, ella es Leandra Rodríguez, psicóloga clínica de la Universidad de Valparaíso, diplomada en neurociencias con especialización actualizada en sistema nervioso autónomo integrativo y especializada en disautonomías, fibromialgia y fatiga crónica. Leandra, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros esta tarde en Sin Pretexto. Mucho gusto, Mirna. También muchas gracias por invitarme. Aquí muy bien y muy, digamos, fascinada de poder compartir mi experiencia primero desde las disautonomías, el manejo de la ansiedad y sobre todo respecto a lo que decías de la adolescencia. Así que feliz de estar acá. Claro, es que, mira, permíteme partir por ahí porque creo que a muchas personas que yo no he visto la segunda parte de la película Intensamente, vi la primera, pero a juzgar por lo que todos me han contado, primero es una muy buena película y que permite entender mucho lo que le pasa a las y los adolescentes, ¿no es así? Entonces, lo primero que te quiero preguntar es respecto de esas emociones tan fuertes que a veces no sabemos cómo manejar con nuestros propios hijas e hijos. ¿Cómo ves primero ese aporte que ha hecho la película en ese sentido? Es súper relevante porque en realidad la protagonista de todo esto, no quiero hacer spoiler, pero habla mucho respecto a la ansiedad que es una emoción en realidad que es muy relevante no solamente en la adolescencia, sino también en la adultez, respecto a toda la otra gama de emociones que hay, porque nos prepara ante situaciones que pueden venir y que tenemos que tener recursos y herramientas para poder enfrentarlas. ¿Qué pasa en la adolescencia? Que en realidad en la adolescencia nosotros estamos, o los adolescentes en realidad están en un contexto muy distinto al que se dio en la infancia. Por ende, se tienen que preparar para nuevas situaciones que ellos no saben si en realidad pueden ser situaciones de peligro, situaciones adversas, de conocer a otros adolescentes, de involucrarse en nuevas relaciones. Entonces, la ansiedad es súper importante para poder ir manejando estas situaciones y para poder ir visualizando qué me hace bien, qué no me hace bien, hacia dónde me tengo que ir integrando para también ayudar en la búsqueda de la identidad. Es por esto que claramente la ansiedad en sí es una de las emociones que es mucho más visualizada en la adolescencia y que también se asocia a síntomas físicos, en particular a síntomas cognitivos y emocionales en general, porque también pasa en el cerebro en realidad, que hay muchos cambios que hacen que las emociones se vivan de manera más intensa. ¿Ya? Y ahí, Correcto, y no de sé. hecho, claro, de hecho, perdona que te interrumpa, Leandra, de hecho es interesante porque efectivamente en la segunda parte de Intensamente aparece este nuevo estado de ánimo, ¿no es cierto?, esta emoción, Claro. aparece, ¿no es cierto?, como personaje, que es la ansiedad. Frente a la ansiedad, solo preguntarte, porque me interesa cerrar ese tema, ¿qué expresiones tiene en las y los adolescentes? Bueno, la ansiedad en sí tiene diferentes expresiones a nivel cognitivo, a nivel afectivo y también a nivel conductual.
Pero lo que podríamos ver con mayor manifestación es primero los pensamientos que están asociados a muchas preocupaciones asociadas al futuro, primero, y además síntomas físicos. Por ejemplo, puede haber sudoración, pueden haber estados de ansiedad asociados a palpitaciones, puede haber síntomas gastrointestinales, ¿no es cierto? Y eso muchas veces se puede confundir con otras condiciones de salud, por ejemplo, en este caso la disautonomía, que es un poco la especialidad que estoy manejando yo, porque si, finalmente es una parte de nuestro sistema nervioso la que se activa en las situaciones de ansiedad, que es el sistema nervioso autónomo. Y el sistema nervioso autónomo es aquel que se preocupa de las funciones que son automáticas en nuestro cuerpo, es decir, por ejemplo, la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la regulación de la temperatura, los síntomas gastrointestinales también, y por ende, con la ansiedad se activa una parte de este sistema nervioso autónomo que es la parte de alerta, la que nos ayuda, por ejemplo, a saber cuándo tenemos que escapar de una situación, y es ahí cuando la sintomatología física se hace muy importante y muy relevante en la adolescencia porque se manifiesta más. Y es también relevante poder ayudar a los adolescentes a aprender a manejarla. Y ahí es donde los adultos, en sí los papás, tenemos que aprender a poder conllevar estas emociones para poder ayudarles a manejarlas y a tener los recursos necesarios para poder enfrentarse no solamente en la adolescencia a situaciones de estrés, sino también durante toda la vida. Claro, pero una pregunta ahí, el tema de porque está la farmacología, ¿no es cierto? La mirada farmacológica de decir, ok, vamos a bajar esta ansiedad con ansiolíticos. La otra mirada, pero que no se opone a la primera, es, ok, vamos a hacer terapia. ¿Qué recomiendas, Leandra, desde tu experiencia con adolescentes? Ahí depende mucho del contenido de la ansiedad, o sea, del nivel de ansiedad que tenga el adolescente o en sí el consultante, porque puede ser también el adultez. Pero en primera manera, por ejemplo, en mi caso yo ocupo la terapia cognitivo-conductual, ya que tiene que ver con la activación conductual, con buscar organizar nuestras rutinas, asociado también a los hábitos, porque parte de nuestra ansiedad también se puede alimentar, digo yo, con desorganización de nuestros hábitos. Por ejemplo, las horas de sueño, la alimentación que llevamos, el ejercicio físico que hacemos. Cuando vamos organizando un poquito los hábitos y las rutinas en nuestro organismo, también la ansiedad puede ir bajando. Pero además de eso, hay técnicas que son asociadas también a la terapia cognitivo-conductual, pero ya, digamos, más actualizadas, de tercera generación, que se le llama, que por ejemplo está el mindfulness, que son técnicas ya de atención plena, de respiración, de meditación. Bueno, hay varias herramientas en realidad que podemos utilizar tanto con los adolescentes como también con los adultos, y el objetivo en particular, si hablamos desde la neurociencia, es activar parte de este sistema nervioso autónomo que le mencionaba recién, pero la parte ya que me lleva más a la relajación. No estar en este estado de alerta constante, buscando, digamos, arrancar, por ejemplo, un león, que yo siempre doy ese ejemplo porque es como que estuviésemos siempre con un peligro, sino que llevarnos a un estado de calma, de relajación, de poder enfocarnos en lo que estamos haciendo ahora para no estar siempre pensando en las posibles problemáticas o no sé, haciéndonos escenarios imaginarios de lo que puede pasar más adelante, que finalmente no nos deja estar en el presente y nos desconecta de nuestra relajación y nuestra calma. Totalmente. Conversamos a esta hora con Leandra Rodríguez, psicóloga clínica de la Universidad de Valparaíso. Y claro, quiero entrar ahí ya a tu especialidad, que es precisamente las disautonomías, ¿no? ¿Qué hablamos cuando hablamos, Leandra, de disautonomía en la adolescencia? Ya, en la adolescencia en particular, ¿por qué es tan importante hablar de disautonomía en adolescencia? Porque muchas de las personas que tienen disautonomía en realidad son mal diagnosticadas, son diagnosticadas tardíamente, de repente han esperado más de 7, 8 años, y frecuentemente la sintomatología de las disautonomías se empieza a presentar más en la adolescencia. ¿Por qué? Porque hay cambios a nivel estructural de nuestro cerebro que hacen que nuestra parte más primitiva, digamos, de nuestro cerebro más primitivo, más emocional, esté más activo. Es por esto que también los adolescentes son muy reactivos a las emociones. ¿Y qué pasa con esto? Que la parte más emocional y más primitiva de nuestro cerebro está conectada directamente con el sistema nervioso autónomo, que es el que regula las funciones
de carácter automática o involuntarias de nuestro cuerpo. Es por eso que la adolescencia, como está más activada esta parte, digamos, de la emocionalidad de lo más primitivo, puede haber una disfunción o se puede manifestar en ese momento las disautonomías y se puede confundir muchas veces con digamos, los cambios esperables de la adolescencia, estos estados de ánimo, digamos, que son más cambiantes, las posibles fatigas que también de repente los papás, porque yo soy mamá de un adolescente, también decimos, hoy es pura flojera, ¿no es cierto? En realidad no estás cansado, es parte de la adolescencia, pueden ser cambios hormonales, pero en realidad, claro, hay que tener ojo ahí porque puede ser que en realidad dentro de esos cambios que se empiezan a manifestar en la adolescencia puede haber en particular una disautonomía. Pero ahí también hay maneras de poder ir visualizando qué puede ser cambio de la adolescencia y qué puede ser disautonomía. Ahí en particular, ahí no sé si quieres preguntar algo, pero... Claro, es que te quiero, claro, es que justamente por ese tema, porque quiero entender cómo se manifiesta la disautonomía. ¿Es una crisis? ¿Se da de manera frecuente? Pero básicamente se trata de ¿qué? ¿De un blackout? No. De hecho, es algo que en realidad es como el pensamiento como, digamos, social, colectivo de lo que es la disautonomía, que son las personas que se desmayan, ¿no es cierto? Que tienen un Por síncope, ejemplo, que se claro. claro, pero no, bueno, parte de las disautonomías se pueden dar con desmayos. Es muy frecuente que hayan personas que se llegan a desmayar, pero también hay otro porcentaje que incluso es mayor que por ejemplo, yo que tengo disautonomía, que no nos desmayamos, que la sintomatología tiene que ver más con, por ejemplo, sentirnos fatigadas, que nos ponemos de pie y de repente nos mareamos, sentimos como que nos ahogamos, que nos falta la respiración, ¿no es cierto? Pero no llegamos a un desmayo, sino que es este cambio postural que nos hace sentir así como Mira. una sensación de que nos podemos llegar a marear. Bueno, ese es un síntoma de la disautonomía porque en realidad hay muchos más, porque el sistema nervioso autónomo, que es el que se desregula, y es por eso también que tiene este Exacto. nombre, esta condición, está conectado con todo nuestro cuerpo, desde la parte, digamos, del cerebro claramente, hasta no sé, el aparato genitourinario, el sistema gastrointestinal, ¿no es cierto? Que son algunas de las manifestaciones que se dan más recurrentes en las disautonomías. Claro, Leandra, para entender bien también, es como cuando decíamos al comienzo, es como que te apagan, ¿no? Es como que tú quedas en una condición de mucha fatiga, de mucho cansancio, Muchas. y quiero reconectar con la película. ¿Es vivir cuando vivimos la vida demasiado intensamente también? Efectivamente, bueno, disautonomías hay muchos motivos, hay muchas causas, pero hay investigaciones y un poco desde lo que yo también me he especializado, que refieren que en realidad puede que haya disautonomías que se den por situaciones de estrés que son, digamos, mantenidas en el tiempo y lo que pasa es que nuestro sistema nervioso autónomo, que es el que responde a las situaciones de estrés, no tiene la capacidad de poder adaptarse en algún momento y es como que ya, dice ya no puedo más. Y empiezan a haber estas desregulaciones en él que en realidad se manifiestan en cualquier momento. No hay situaciones, por ejemplo, en que yo diga ya me estresé, tengo ansiedad y me va a dar una crisis de disautonomía. Yo puedo ir caminando, digamos, en la calle, puedo estar mucho rato de pie y en esas situaciones que son más de cambios posturales, yo voy a empezar a desregularme porque mi sistema nervioso autónomo está tan desregulado, puede haber pasado por tantas situaciones en las que no pudo adaptarse, que ya en cualquier momento piensa que tiene que estar en alerta, ¿no es cierto? Y tiene estas desregulaciones, que en realidad es ahí cuando también se confunde mucho en la adultez también y en la adolescencia con trastornos psicológicos, por ejemplo, con trastornos de ansiedad en particular, con crisis de pánico también se confunde porque las crisis de pánico tienen una característica muy similar, esto de que siento que me voy a morir, mi Ujú. corazón empieza a latir muy fuerte, ¿no es cierto? Entonces, hay muchas personas, como decía anteriormente, que pasan años con psicoterapia, años con psiquiatra y en realidad no ven mejora y es porque efectivamente tenían disautonomía. ¿Y cómo se trata? Y preguntarte, claro, si tiene ¿Mm? esto cura. O sea, así como cuando tú tienes ansiedad, bueno, sabemos que tienes varios caminos, ya lo hemos hablado, mindfulness, meditación, terapia o ansiolíticos, ¿no? ¿Qué pasa en este caso?
Bueno, la disautonomía es una condición. Al ser una condición, en realidad no es que tenga cura. Lo que podemos hacer es aprender a manejar la sintomatología y en realidad, claro, en primera ocasión, lo que primero que hay que hacer es ir a un especialista, que en particular son los cardiólogos los que la diagnostican. ¿Por qué los cardiólogos? Porque en realidad las manifestaciones más fuertes tienen que ver con lo cardiológico, por ejemplo, la frecuencia cardíaca aumentada, la presión arterial que va cambiando en ciertas posturas, por ende, los cardiólogos mandan a hacer ciertos exámenes en los que visualizan cómo está respondiendo mi sistema cardiovascular ante estas situaciones de estrés. Y de ahí yo lo que en realidad recomiendo siempre es que además del tratamiento que puede dar el cardiólogo, es importante un manejo multidisciplinario, porque como comentaba anteriormente, la verdad es que el sistema nervioso autónomo está conectado con todo nuestro cuerpo, entonces podemos tener dificultades gastrointestinales, por ejemplo, cuando tenemos el colon irritable, también puede estar asociado a la disautonomía y por ende ahí es importante quizás ir a un nutricionista especializado en disautonomías. La actividad física también es súper importante porque en realidad parte de las disautonomías también tienen que ver con que mi presión baja mucho, por ende, como baja mucho, no me llega el flujo sanguíneo a todas las partes de mi cuerpo, eso me puede traer desregulación de la temperatura, me puede traer dificultades cognitivas porque mi cerebro en realidad no está recibiendo todo el flujo sanguíneo que necesita y por ende es súper importante también tener actividad física, porque la actividad física, yo al movilizarme, hago que mi cuerpo también pueda activar, digamos, el sistema cardiovascular, de cierta manera ayudar a que el flujo sanguíneo llegue a más partes de mi cuerpo. Es por eso también que es importante quizás tener kinesiólogo especializado Claro. en disautonomía, nutricionista, como decía, y claramente también manejar la salud mental, porque la ansiedad activa el sistema nervioso simpático y puede incidir mucho en las disautonomías. Claro, y ahí quiero preguntarte, si tú no tratas la disautonomía, así como no tratas los trastornos de ansiedad, ¿qué efectos tiene eso en la salud de las personas? La verdad es que tiene efectos en todos los sistemas, partiendo por eso, porque en realidad la disautonomía puede manifestarse de una u otra manera dependiendo de la persona individual, porque en realidad hay algunos que tienen más manifestaciones, por ejemplo, como los síncopes, que en realidad más allá de que el síncope en realidad no es algo mortal, el desmayo, pero puede llevar, por ejemplo, a fracturas, puede llevar a lesiones muy fuertes y también puede llevar a un deterioro cognitivo, porque cuando uno tiene desmayos recurrentes o cuando el flujo sanguíneo no llega de la mejor manera a mi cerebro, claramente van a ir habiendo, digamos, incidencias que pueden llevarme a Correcto. dificultades cognitivas a largo plazo, dificultades en la memoria, la concentración, etcétera. La verdad es que es muy importante poder manejar todo lo que tiene que ver con el sistema cardiovascular que se desregula con la disautonomía para eso. Y la parte yo que siempre veo en mis pacientes es lo gastrointestinal. Eso es muy relevante porque hay muchas personas con disautonomía que sufren mucho del colon irritable, que de repente pasan del estreñimiento a todo lo contrario, porque así es esta disfunción. Entonces, eso también puede llevar a dificultades, por ejemplo, en la nutrición de nuestro cuerpo, que también puede incidir finalmente en todos nuestros sistemas. Y es por eso también que se puede asociar a otras condiciones como la fibromialgia, la fatiga crónica, que también tienen que ver mucho con el sistema nervioso autónomo y con también estados posiblemente nutricionales de nuestro cuerpo. Bueno, en realidad está todo conectado. Totalmente. Leandra, por lo que tú señalas, estamos conversando a esta hora con Leandra Rodríguez, psicóloga clínica de la Universidad de Valparaíso. No, por lo que tú señalas, tengo no sé, me surge como quizás la sensación de que hay muchas más, digamos, disautonomías dando vuelta que no están diagnosticadas, ¿no? Entonces las personas no saben lo Exacto, que tienen. Se mide la tiroides, pero la tiroides está funcionando bien, entonces, ¿por qué tengo esta fatiga? exacto. ¿Qué me pasa? Mm, ¿Es cierto? Y ahí sí. preguntarte, porque lo mencionaba, pero me interesa también preguntarte, ¿de qué manera el mindfulness es una herramienta que puede ayudar?
El mindfulness en sí está, digamos, evidenciado científicamente que ayuda a la activación del sistema nervioso parasimpático, que es parte del sistema nervioso autónomo. Es el que nos lleva a la relajación, el que nos lleva a la calma y finalmente nos puede llevar a la regulación del sistema nervioso autónomo. Esto no quiere decir que con esto nos vamos a mejorar y que nunca más se va a desregular nuestro sistema nervioso autónomo, porque finalmente a las personas que no tienen disautonomía también se les desregula en estas situaciones de ansiedad que podemos tener, en las situaciones de estrés, porque para eso está, para ir adaptándose a todo esto. Pero finalmente el mindfulness es una herramienta súper relevante porque nos lleva a ese estado de calma que necesitamos ante situaciones de ansiedad, de estrés, ¿no es cierto? Y en particular a las disautonomías para ir manejando estas irregularidades, esta disfunción que nos puede ocurrir en cualquier momento. Yo ocupo mucho esta herramienta, no de manera, justamente ayer hablaba con una paciente que yo le decía, las respiraciones y todo lo que tenga que ver con el mindfulness no lo hagas en las situaciones en que estás en alerta y que tienes que salir del apuro, sino que tómalo como un hábito. Porque finalmente también tenemos que entender que nuestro sistema nervioso y nuestro cerebro tienen neuroplasticidad. Es decir, que se pueden ir adaptando y pueden haber mejorías ante los hábitos, ante las rutinas, y por ende mantener una rutina de mindfulness, digamos, diaria, en que podamos darnos, no sé, de repente 5 minutos de respiraciones o 5 minutos de una atención plena, y son cosas súper simples. De repente la gente a mí me dice, es que a mí no me gusta meditar, no sé meditar, exacto, no me puedo poner en blanco. No, yo claro, le digo, ¿qué respondes tú ahí? La meditación no tiene que ver con ponerse en blanco, no pensar en nada, sino que muchas veces nos vienen pensamientos. Por ejemplo, cuando estamos, no sé, tratando de tener alguna meditación guiada, etcétera. Pero lo que yo digo es que hay que tomar esos pensamientos, mirarlos, visualizarlos y darse cuenta que el pensamiento a mí no me define. Finalmente son estados cerebrales, son estados de nuestro momento que en realidad tenemos que observarlos y ver, ¿esto me sirve ahora? No, ya, lo dejo pasar. O quizás también otra técnica que ocupo yo mucho es el que vayan escribiendo. Cuando tienen ciertas preocupaciones, ¿no es cierto? Que estos pensamientos que andan dando vuelta, que los escriban, que los dejen ahí guardaditos, porque eso también ayuda a calmar la mente. Y eso, calmar. Y en realidad hay muchas técnicas. Sí, yo en particular tengo un canal que hice en Spotify en donde yo grabo audios. Por ejemplo, hay uno que se llama Escáner Corporal, que lo que es una técnica de mindfulness que les gusta mucho a mis pacientes y que a lo que ayuda es ir a conectarse con cada parte de nuestro cuerpo y sentir, simplemente sentir. Por ejemplo, no sé, hay una parte que dice ya, siente tus pies, siente el tacto, ¿qué sientes? ¿Sientes calor? ¿Sientes frío? Es simplemente escuchar lo que nos está pasando. Y eso es lo que necesitamos en general día a día y que en realidad con el ritmo de la sociedad, con el trabajo, la familia, etcétera, nos desconectamos de nosotros mismos y no nos damos el tiempo para saber qué nos está pasando. Y ese escáner corporal en particular ayuda mucho a visualizar también quizás si tengo alguna situación que tengo que, no sé, conectarme con ella y poder trabajar. Ya, pues maravillosa la conversación contigo, Leandra Rodríguez, porque son los temas, ¿no? Que nos afectan no solo a las y los adolescentes, sino que le afectan a las personas adultas también, ¿verdad? Y que tienen que ver con un montón de problemas que hacen que la vida se haga más difícil, pues, y la idea es que precisamente la hagamos un poco menos difícil. Claro. Leandra Rodríguez, psicóloga clínica de la Universidad de Valparaíso, diplomada en neurociencias, muchas gracias por haber estado con nosotros esta tarde. Gracias a ti, Mirna, mucho gusto, y muchas gracias a ustedes. Que estés muy bien. Igualmente. Gracias. Igualmente.